Hola, estimados alumnos. Continuamos con la unidad de aprendizaje de epidemiología. En esta ocasión vamos a revisar el tema diseños de estudio. Como definición, tenemos que los diseños son un esquema general o marco estratégico que nos da la unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar la respuesta al problema y objetivos planteados. Es importante recordar que la epidemiología nos ayuda a medir el proceso de salud de enfermedad, nos ayuda a darnos cuenta de la dimensión y la influencia de los determinantes sociales en una población que modifican el estado de salud de enfermedad. Antes de hablar de los diseños de epidemiología, vamos a darnos cuenta que el paradigma de causalidad nos habla de tres modelos que son el modelo descriptivo, el explicativo y el modelo predictivo. Desde este punto de vista, en el modelo descriptivo, nosotros nos hacemos una pregunta importante que sería: ¿existe realmente el problema? Cuyo paradigma de causalidad se representa con un signo de interrogación, el vector, dirigido hacia lo que es el efecto, donde el signo de interrogación a nosotros nos da a entender que no sabemos, ¿sí? Que ahí tenemos la incógnita realmente de cuáles son esos factores o esa causa que determina tal efecto. El objetivo es conocer, y aquí nosotros medimos la frecuencia a través del espacio y el tiempo, cuyos resultados serían los diseños descriptivos o diseños observacionales. En el modelo explicativo, recuerden que aquí nosotros estamos haciendo una investigación acerca de si los factores que existen tienen relación o no con ese efecto, de manera que el paradigma causal está representado con una C y el vector dirigido hacia el efecto. El objetivo es determinar o analizar, de manera que aquí utilizamos las medidas de asociación. Medimos esa probabilidad. A este modelo explicativo también le llamamos el modelo analítico, de los que se derivan los diseños comparativos. Y el tercer modelo es el modelo predictivo, donde existe una intervención y lo que medimos es el impacto. En este modelo tenemos nosotros a los diseños experimentales. Vamos a cuantificar y a medir el impacto de una intervención, ya sea preventiva o sea de tipo curativo. Y aquí continuamos. Dijimos que en el modelo descriptivo tenemos los diseños observacionales, también denominados diseños descriptivos, y cuyos estudios de investigación epidemiológica son las encuestas o los estudios ecológicos. Aquí dijimos la frecuencia y medimos las incidencias, ¿sí? Y las prevalencias, las tasas, razón y proporción. En los diseños comparativos o analíticos tenemos representados los estudios de investigación epidemiológica transversales, casos y controles y los estudios de corte. Aquí vamos a tener medidas de asociación como el riesgo relativo, la ración de productos cruzados, ¿sí? Y en los diseños experimentales están representados por dos tipos de estudios de investigación epidemiológica, que son el cuasi experimento y el experimento. Aquí medimos el riesgo atribuible porcentual, fracción de prevención, riesgo atribuible poblacional, que ya lo vimos en el otro tema. Los diseños experimentales miden el impacto de una intervención, que sea un tratamiento principalmente, que puede ser farmacológico, o una intervención preventiva,
Asimismo, puede ser alguna técnica nueva, ¿sí?, en la que estamos nosotros interviniendo en tanto las variables y también interviniendo desde el punto de vista del nivel de conocimientos del problema del estudio. Tenemos la siguiente tabla que nos da cuatro grupos o 4 subgrupos. Si existe un problema pero se sabe poco sobre las características o posibles causas, la pregunta de investigación que a nosotros nos ayudaría para plantear nuestra hipótesis sería preguntarnos cuál es la naturaleza o magnitud del problema, quiénes están afectados, cómo se comporta la gente afectada, y este tipo de diseños que nos va a apoyar, la herramienta que nos va a ayudar a contestar esas preguntas de investigación son los estudios descriptivos, como son el estudio de caso, encuestas y aquí entre paréntesis vemos que sería nada más una descripción. No vamos a intervenir ni a alterar. Vamos nosotros a intervenir en una muestra de esa población o de ese grupo de sujetos en los que solamente vamos a investigar si existe el problema y cuál es la magnitud del problema. De estos tipos de estudios descriptivos podrían salir más propuestas para investigaciones más adelante o que podemos profundizar en el nivel de conocimientos en el problema de estudio. El segundo grupo nos establece que se piensa que determinados factores contribuyen al problema. La pregunta de investigación que nos plantean sería: ¿existen factores asociados al problema? Y la herramienta que nos ayuda a nosotros a contestar esa pregunta de investigación son los estudios analíticos, representados por diseños de investigación transversal comparativo, casos y controles, estudios de corte y, entre paréntesis, es un nivel explicativo. Aquí ya el análisis y la comparación entre un grupo y otro en estos tipos de diseños nos ayudarían a explicar la intervención o las fuerzas de asociación entre los factores de riesgo, si se asocian o no al efecto, tomando en cuenta el paradigma de causalidad. El grupo 3 nos establece la siguiente situación. Se sabe que determinados factores están asociados con el problema, pero se desea establecer qué tanto causan o contribuyen al problema. La pregunta de investigación: ¿cuál es la causa del problema? Si eliminamos un factor, ¿se previene o reduce el problema? Aquí siguen siendo los estudios analíticos los que nos apoyan a resolver esta pregunta de investigación. En este caso estamos hablando de los estudios de cortes, el cuasi experimento, que sigue estando a nivel explicativo. Y el cuarto grupo: ¿se tiene suficiente conocimiento sobre la causa para poder desarrollar una intervención que prevenga, controle o resuelva el problema? Aquí ya nos están hablando de una intervención. La pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de una estrategia de intervención? ¿Cuál alternativa da mejores resultados? ¿Los resultados son proporcionales al tiempo, dinero gastado? Aquí los diseños de investigación que nos apoyan son los estudios experimentales, los cuales se dividen en 2 subgrupos, que son los cuasi experimentos y los experimentos. La diferencia entre ellos dos es que si se aplicó o no en la selección de sujetos el método de aleatorización. Bien, aquí tenemos una clasificación. Tenemos que, dependiendo de la maniobra experimental, los diseños de investigación epidemiológica se subdividen en observacional o experimental, que sería la primera gran división de los diseños de investigación epidemiológica. Si existe o no un grupo control, se clasifican en diseños descriptivos o comparativos. Por la medición del fenómeno en el tiempo transversal o longitudinal, por la captación de la información en retrospectivo o prospectivo. De acuerdo a la dirección del análisis, tenemos diseños de causa-efecto,
o de efecto a causa. Que esto estaría también asociado a la dirección, ¿sí?, de la captación de la información con retrospectivo y prospectivo. Si el estudio es ciego, en la aplicación y evaluación de las maniobras tenemos un estudio abierto o un estudio cerrado. Abierto cuando el investigador o los sujetos conocen a quién se le aplica la intervención. Cerrado o cegado sería cuando el investigador y los sujetos no conocen a quién se le interviene o se le aplica la maniobra de la intervención. Y tenemos aquí la clasificación. Los observacionales se subdividen en estudios descriptivos y analíticos. Los experimentales, dijimos, tenemos a los ensayos clínicos no aleatorizados y al ensayo clínico aleatorizado. Dentro de los observacionales, los descriptivos son la serie de casos, transversal descriptivo y los de corte. En el subgrupo de analíticos vemos el transversal comparativo. Aquí es un estudio donde se realiza una medición en tiempo presente y se utilizan dos grupos. Los casos y controles son aquellos que tienen un grupo expuesto y otro grupo no expuesto. Son comparativos, por eso están dentro del grupo analítico. Y las cohortes. Tenemos aquí dos grupos que se estudian en el tiempo y una cohorte está expuesta y la otra no expuesta. En esta diapositiva tenemos una clasificación de los estudios de investigación epidemiológica. Vemos los dos grandes grupos que mencionamos, diseños observacionales y diseños experimentales. Y en esta diapositiva lo vamos a ver desde el punto de vista del objetivo. Si el objetivo es describir, tenemos a la serie de casos, a los diseños transversal y corte. Si ustedes se fijan, vienen unos círculos donde nos muestran presentes, ¿sí? Estamos hablando como de un tiempo que es un momento en el que nosotros analizamos la muestra. Si lo hacemos en una sola medición y en tiempo presente, estaríamos hablando de los diseños transversales. Si nosotros nos vamos en sentido retrospectivo, es decir, que tenemos el efecto y vamos a investigar la causa, desde el punto de vista del objetivo describir, estaríamos hablando de la serie de casos. Por el contrario, si nosotros tenemos la causa y queremos observar el efecto y solamente queremos describir, nuestro diseño sería el estudio de corte. Corte sin la S porque solamente estamos trabajando con un solo grupo. Bien, si lo que queremos nosotros es explicar, aquí vemos que son los diseños comparativos. De la misma forma, tenemos una sola medición, es decir, a través de una sola encuesta aplicada a un grupo o a una comunidad en una sola ocasión, entonces estamos hablando de un diseño transversal. En este caso, como es comparativo, estaríamos hablando de dos grupos. Estamos comparando a dos grupos, aunque sea una sola medición en tiempo presente. Si nosotros vamos del efecto a causa, pero queremos hacer un estudio analítico o comparativo, tenemos los casos y control. El diseño de casos y control, donde los casos son aquellos que se expusieron y lo vamos a comparar con otro grupo en el que no se expone o no se expone al factor causal. Si nosotros queremos hacer un estudio prospectivo, es decir, de la causa al efecto, pero tenemos dos grupos porque lo que queremos es explicar, hacer un estudio comparativo o analítico, tenemos el diseño de cohortes, porque tenemos a través del tiempo, vamos a evaluar desde que ambos grupos se exponen más o menos al mismo momento al factor de riesgo y se va estudiando
en forma prospectiva para evaluar el efecto. Si el objetivo es intervenir, nos vamos a ir a los diseños experimentales. Ambos, los cuasi experimentales o ensayo clínico no aleatorio y el ensayo clínico aleatorio, son prospectivos, donde se aplica una intervención y se va a medir el efecto en los grupos de estudio. Bien, tomando en cuenta el paradigma o fenómeno de causalidad, que arriba en la parte superior izquierda tenemos entre paréntesis C, que es igual a causa, y luego el vector dirigido hacia el efecto. Así representamos nosotros el fenómeno de causalidad. Vamos a tener que los diseños descriptivos serían de una sola muestra. Comparativos, estamos hablando de 2 muestras, al menos 2 muestras, pueden ser más. Los descriptivos tenemos a lo observacional y tenemos aquí las siglas, ¿sí? En síntesis, serie de casos. Y vemos que abajo de la serie de casos, el signo de interrogación, el vector y el efecto. En este cuadrito verde, abajo de donde está la abreviatura de serie de casos, tenemos el fenómeno causal, donde conocemos el efecto, pero no conocemos la causa. Para los casos de enfermedades emergentes que nosotros no conocíamos aquí, por ejemplo en Latinoamérica, como sería el Zika, el chikungunya, y en este caso ahora el coronavirus. Entonces nosotros estamos, o inicialmente con los primeros casos, los investigadores conocieron el efecto, por ejemplo, la anencefalia o microcefalia en recién nacidos, en mujeres embarazadas en Brasil, que luego se hicieron las investigaciones y se asociaron con el virus del Zika. Entonces, la serie de casos están representadas en ese ejemplo y nos ayudaría a nosotros a describir cuál es la posible causa cuando estamos observando un efecto en algunas localidades. El estudio transversal es aquel que se realiza una sola medición en tiempo presente, por eso se le llama encuesta transversal. Y aquí tenemos causa-efecto sin el vector porque es un solo momento y no sirve para establecer un diagnóstico o una situación descriptiva de una población o de un grupo de investigación. Enseguida tenemos la corte, que su paradigma está representada con la causa y vamos a observar el efecto. En los comparativos observacionales tenemos el estudio transversal comparativo, que puede ser prospectivo y retrospectivo. Ustedes vean que el vector tiene flechitas para ambos lados de la causa y el efecto. El casos y controles, dijimos que es retrospectivo, por eso el vector va en la dirección de efecto y vamos a conocer o a buscar la causa. Generalmente, pues en estudios donde observamos el efecto, pero vamos nosotros a las historias clínicas o a los registros, ¿verdad? Y los antecedentes de esos casos para buscar posibles factores causales y buscar asociación. En los cortes tenemos 2 grupos donde conocemos la causa y vamos a estudiarlo y se le realizan varias mediciones para observar el efecto. En los estudios experimentales dijimos que son prospectivos, uno es aleatorio, el otro no aleatorio y está representado por una C y vamos a observar el efecto, pero en la C viene que se le realiza una intervención. En el estudio de ensayo clínico aleatorizado tenemos el mismo esquema, pero con un subíndice A, donde nos hace referencia a que ha sido aleatorizado. Bien, al final de esta diapositiva ustedes van a observar una flecha que va de izquierda a derecha y dice potencia. En este sentido, la potencia se refiere al nivel de evidencia del diseño de estudio. Si solamente es una descripción y estamos hablando de un diseño observacional, el nivel de evidencia será menor
a que si es analítico o si es experimental. A eso se refiere esta flechita, donde nos dice que la potencia o el nivel de evidencia aumenta conforme nosotros estamos observando más muestras y también se realiza en intervención, a que si no lo hacemos. Bien, en este esquema tenemos nosotros el modelo básico de los diseños de investigación, donde de una población total, la cual está representada por una N mayúscula, nosotros hacemos el cálculo de la muestra y tomamos solamente un grupo más pequeño de esa población o de ese grupo de sujetos, y nosotros observamos o los dividimos en aquellos que presentan la causa y en aquellos grupos o sujetos, que no la presentan. Dentro de del grupo que presenta la causa, vamos a subdividir aquellos que sí manifiestan el efecto y aquellos en los que no se manifiesta. Igualmente, en el sujeto que tienen o que no presentaron la causa o no se expusieron, vamos a subdividir dos grupos en aquellos que manifestaron el efecto y los que no lo manifestaron. Tenemos un vector donde nos indica cuál es la dirección del análisis. En este caso tiene el vector dos direcciones, hacia la derecha o la izquierda, donde nos indica que puede ser una dirección prospectiva o puede ser una dirección retrospectiva, dependiendo si nosotros lo que queremos observar sería el efecto hacia la derecha o si queremos ir a investigar las causas. Aquí tenemos en esta diapositiva el diseño descriptivo y este es el esquema. De la población total se selecciona una muestra y en el momento presente se hace una sola medición. Dijimos que se aplica una encuesta donde nosotros identificamos la presencia de los factores de riesgo o del factor de riesgo y observamos si existe o no existe la enfermedad, y ya nada más vamos a explicar los resultados desde el punto de vista de la medición de las frecuencias, ya sea tasas, razones o proporciones. Inclusive también se manejan índices en los diseños descriptivos. Hablando de las tasas, podríamos hablar de tasa de incidencia, prevalencia, mortalidad, natalidad. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tomamos como una población total a las unidades médicas de la ciudad de Tepic, o podríamos decir a las unidades médicas del estado de Nayarit, la muestra para nosotros sería tomar un grupo de algún hospital, en este caso Hospital General de Zona, y nuestro problema sería tipo de resolución del embarazo, ¿sí? Donde nosotros vamos a describir los factores de riesgo que influyen o no en el resultado. En este caso, el resultado nos ejemplifican aquí aquellos productos que presentaran hipoxia perinatal y a los que no lo hicieran. Si ustedes se fijan, es una sola encuesta o es una sola medición. Por eso aquí nos dice el modelo que es en tiempo presente. Este sería el ejemplo del modelo básico de los estudios observacionales. Vamos con el diseño transversal. De una población total, nosotros tenemos una muestra y lo dividimos en aquel grupo que presenta el factor de riesgo y en el grupo que no lo presenta, y a su vez en ambos grupos los que presentaron la enfermedad y los que no la presentaron. La dirección de la intervención es una sola medición en momento presente. Este es el diseño transversal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Decíamos de la delegación, que será Delegación Nayarit, solamente me voy a enfocar a la población del Hospital General de Zona,
Entonces, esa sería mi muestra. Y nos vamos a los sujetos. Voy a definir sujetos, en este caso mujeres que tuvieron un parto. Y lo voy a llamar grupo A, aquellas que tuvieron el parto distóxico. Grupo B, parto eutóxico. ¿Qué quiere decir? El parto eutóxico sería el parto normal y el parto distóxico el grupo A. O un parto que presentó complicaciones. Y para ambos grupos, el A y el B, subdividimos aquellos productos que presentaron hipoxia perinatal y los que no los presentaron. Y solamente voy a explorar un solo momento. Voy a hacer una sola medición, una sola revisión. Este es el ejemplo del diseño transversal. Aquí tenemos el diseño de casos y controles. Dijimos que es un diseño que es en sentido retrospectivo, es decir, que tengo el efecto y voy a investigar la causa. De igual forma, tomo una muestra de la población general y subdivido en enfermos y no enfermos. Los enfermos serían los casos. Igual de estos casos, voy a subdividir dos grupos, aquellos que presentaron el factor de riesgo y los que no lo presentaron. En los no enfermos hacemos lo mismo. Vamos a identificar aquellos que presentaron el factor de riesgo y los que no lo presentaron. Y vemos el ejemplo. De la delegación Nayarit, tomo nada más el Hospital General de Zona y voy a aquellos sujetos, el grupo A, recién nacido con hipoxia perinatal. Y ustedes se fijan aquí, como es un sentido retrospectivo, que voy del presente, entonces mi grupo sería los recién nacidos que sí presentaron problemas de hipoxia al nacer. Y me voy en el sentido retrospectivo. ¿Cómo fue su parto? ¿Fue un parto distóxico o un parto eutóxico? Es decir, un parto complicado o un parto normal. Y me voy a aquel grupo de recién nacidos que no presentaron la hipoxia. Ese sería mi grupo B, sería mi grupo control. De este grupo control, entonces voy a investigar aquellos que tuvieron un parto distóxico y los que no lo tuvieron. Entonces, del presente hacia el pasado, como me indica la dirección de esta investigación, sería que tengo el efecto y voy a buscar la causa. ¿Cómo fue el parto de esos recién nacidos que sí presentaron hipoxia, que es el grupo A, y aquellos que no lo presentaron, que es el grupo B? Aquí tenemos el diseño de cortes. Si ustedes se fijan, pues es el modelo básico comparativo. Sin embargo, en los cortes, ustedes van a revisar o darse cuenta que la dirección del análisis es en el sentido prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí tenemos la causa y vamos a seguir y hacer varios movimientos de medición a ambas cortes o ambos grupos que se comparan. Tenemos aquí el ejemplo. Nuestra población total sería la delegación Nayarit, cuya muestra es el Hospital General de Zona. Nuestros dos grupos, el grupo A es aquellas pacientes que presentaron un parto complicado o parto distóxico, y el otro grupo es aquellas mujeres que su parto fue un parto normal y no tuvieron complicaciones. Sin embargo, en ambos grupos tenemos recién nacidos que presentaron hipoxia al momento de nacer y aquellos que no lo presentaron. Aquí la importancia de este diseño es notar que vamos nosotros en el sentido prospectivo. Tenemos nosotros la causa y vamos a observar el desenlace, o sea, el efecto. Y tenemos dos grupos que se van a estudiar en el sentido del momento presente hacia el futuro
y sería la principal característica del diseño de cortes. Es un diseño de investigación epidemiológica analítico, donde lo que queremos es explicar. Y pasamos al diseño experimental, donde de una población total tomamos una muestra y se aplica la aleatorización. En este caso, la maniobra experimental es más complicada, por lo que se requiere de capacitación para el investigador y también para los sujetos de estudio. Se aplica previamente y se elige un método de aleatorización. Y tenemos al grupo A, al grupo B. Dijimos que este diseño es prospectivo. A uno se le aplica la intervención o maniobra experimental y vamos nosotros a recopilar los datos del efecto en aquellos sujetos que lo presentan y los que no lo presentan para ambos grupos, grupo A y grupo B. Delegación Nayarit, la muestra, seguimos con el ejemplo de Hospital General de Zona y vamos a aplicar para la selección de los sujetos una aleatorización. Ustedes pueden observar el circulito rojo que tiene una mayúscula, eso representa la aleatorización. De manera que se dividen en dos grupos, el grupo A, aquel grupo donde le aplicaron la reanimación, y el grupo B. Si ustedes se fijan, aquí ya estamos hablando de cuál fue la intervención. Al grupo B también se aplica la intervención y entonces se observa a los subgrupos recién nacidos que presentaron hipoxia perinatal y aquellos que no lo hicieron, tanto para el grupo A y para el grupo B. El sentido del análisis es prospectivo. Ustedes ven ahí una flechita o un vector de que va del presente hacia el futuro, digámoslo así entre comillas, pero sería que vamos de la causa a observar el efecto. Este sería el ejemplo del diseño experimental. Y aquí tenemos un panorama complicado. Efectivamente, el universo o la realidad es complicado y nosotros lo vamos a desmenuzar, vamos a decir así, para nosotros encontrar las respuestas a nuestras hipótesis, las respuestas a nuestras preguntas de investigación, partiendo de la realidad, que sería el primer recuadro, o sea, el universo, y encontrar un problema así en la población para nosotros poder medir el fenómeno salud y enfermedad, y vamos nosotros a pasar a tomar un modelo metodológico en lo que nos haga a nosotros diseñar un protocolo a través de nuestra pregunta, ¿sí? Seleccionar la muestra y definir nuestras variables para poder establecer el diseño de estudio que nos va a ayudar, como la herramienta que nos va a ayudar a medir ese paradigma de causalidad y que nos ayude a nosotros a resolver nuestra duda, es decir, nuestra pregunta de investigación o resolver nuestras hipótesis. Es importante considerar el tipo de variables y su medición, si es riesgo para los sujetos de estudio, el tipo de relación que buscan las variables, el tiempo necesario para la observación del fenómeno y la disponibilidad de recursos para estudiar el fenómeno. Cuando nosotros vamos a diseñar un protocolo de estudio para hacer una investigación, estas consideraciones son importantes antes de nosotros vayamos a hacer la investigación. Bien, vamos a hablar de los grupos de estudio. Tenemos el caso, la corte expuesta y el grupo experimental. El grupo de estudio se define como los sujetos que poseen el fenómeno o característica de observación. Entonces, el caso, la corte expuesta y el grupo experimental son aquellos que fueron expuestos o que tienen la característica que nosotros vamos a medir. El grupo control
son aquellos sujetos, por el contrario, que no poseen el fenómeno o característica de observación, o también aquel grupo de sujetos que no fue expuesto a la intervención. Tenemos como ejemplo el grupo control, a la corte no expuesta o al grupo testigo. Para la selección es importante tomar en cuenta los criterios. Para la selección de la muestra es importante definir algunos criterios, como el de inclusión, que estaría definido como las características que deben tener necesariamente las unidades que vamos a observar. Asimismo, tenemos los criterios de exclusión, que son aquellas características de las unidades de observación que pueden modificar o alterar nuestros resultados. Y tenemos otros criterios de eliminación, que son aquellas características que no estaban presentes en la unidad de observación y que obliga a retirarlas. Definitivamente, porque nos trastornarían completamente nuestra investigación. Con esto terminamos la sesión de hoy. Les agradezco su amable atención.